Quiero iniciar el mensaje de hoy haciéndole una pregunta. ¿Están listos? ¿Sí? ¿Están listos? Ok, bien. ¿Alguna vez se han sentido incomodados por Dios? ¿Alguna vez se han sentido que hey, yo estoy haciendo las cosas bien? Pero ¿por qué Dios me incomoda? Si yo estaba bien aquí. Yo estaba tranquilo. ¿Ah? Yo me porto bien. Yo no soy como Alvin. ¿Ah? ¿Alguna vez han sentido que Dios los incomoda para algo específico? Y cuando eso sucede, muchas veces nos molestamos. Muchas veces renegamos y decimos, oye, pero si llevamos bien, ¿por qué Dios me mete en esto? Miren, les cuento una historia. Hace ya varios años estaba yo en mi trabajo y estaba preparando un informe que debía entregar. Y una de las muchachas que trabajaba conmigo debía darme una información para poder entregar ese informe. ¿Y qué creen? Yo estaba terminando el asunto y me di cuenta, no tengo la información esta. Yo dije, Sentí una alegría profunda dentro de mí cuando sucedió eso. No, mentira, me molesté y me levanté de mi puesto y fui a la oficina de al lado, que es donde estaban las muchachas que nos ayudaban. Y cuando llego allá, ¿adivinen qué? No estaba ella. Se había ido a almorzar. Ya era hora de almuerzo. Y yo dije, ay, Dios mío. Así que lo que hice fue que con una gran alegría y muy contento, me senté en el puesto de ella, ¿ok? Y empecé a tratar de buscar la información que necesitaba, ¿ok? Y mientras estaba buscando esa información, empiezo a escuchar que la otra muchacha que estaba sentada en la misma oficina, en el puesto, en el otro puesto, empieza a ahogarse. Ella estaba tomándose un jugo y empieza a ahogarse. Y yo levanto la mirada y veo que no podía respirar. Y yo dije, Dios, ¿y ahora yo qué hago aquí? Dios mío. Y yo me levanté de donde estaba, obviamente, caminé hacia donde ella y ella se paró y me hacía seña de que no podía respirar. Y yo me asusté, obviamente. Y lo único que atiné a hacer en ese momento fue ponerle la mano aquí y decir, en el nombre de Jesús. Yo no sé si en ese momento yo estaba orando por ella o dándole los santos óleos. No sé. No sé, la extrema unción. No sé. No, pero yo nada más dije, en el nombre de Jesús. ¿Ok? Y cuando eso sucedió, ella hizo... y respiró. Y yo también respiré. Yo también respiré cuando ella respiró. Y fíjense, me di cuenta en ese momento, ese día, que Dios me había incomodado a mí, ¿ok? Para que yo saliera de mi puesto, fuera a la oficina de al lado, donde ella estaba allí sola, porque la otra compañera se acuerdan que se había ido, y que estuviera allí cuando ella se estaba ahogando para que orara por ella. Lo entendí. Ahora, en el momento para mí no era agradable no tener la información que necesitaba. Yo no tenía nada que ir a hacer allá. Pero esas son las cosas que Dios a veces hace y que Dios nos incomoda con alarmas y eso. ¿Se dieron cuenta cuando hablo de incomodidad? Dios nos incomoda de alguna manera para cumplir un propósito específico en un momento indicado. ¿Me siguen? ¿Me siguen o siguen más la alarma? Ok, muy bien. Bueno. No, tranquila, no va a pasar nada. Eso ya ha sucedido antes. ¿Ah? Y conmigo mismo, sí, de verdad, la otra vez sucedió yo predicando también, ¿ah? Parece que la gente de allá abajo me dice, ay, va a predicar Daniel, vaya para allá, la alarma. Bueno, fíjense esto. ¿Ustedes saben qué sucede? El tema es que Dios no improvisa. Dios tiene todo diseñado de acuerdo a un plan perfecto. Y nos utiliza a nosotros para que suceda algo en un tiempo y en un lugar específico.
El problema, ustedes saben qué es, que cuando Dios nos incomoda, en la mayoría de las veces, ¿qué hacemos nosotros? Eso. Nos molestamos, renegamos, decimos, ¿por qué a mí si yo me porto bien? Yo no me merezco esto. Ay, si lo que merecemos es la muerte todos. Y Dios en su misericordia nos salvó, ¿verdad? Y renegamos y decimos y seguimos diciendo, ¿por qué a mí? Yo no tengo por qué estar aquí. ¿Por qué me sucede esto? Pero ¿saben algo? Dios quiere que nosotros seamos instrumento en sus manos y muchas veces nos incomoda para que eso suceda. Fíjense, vamos a continuar. ¿Se acuerdan que estamos predicando sobre el libro de Hechos? ¿Lo recuerdan, verdad? Sí, lo recuerdan, ¿verdad? Gracias, Iris. Gracias, Iriani. Fíjense, hemos estado por varias semanas predicando sobre el libro de Hechos, ¿ok? Y hoy vamos a ver una historia que está en el capítulo 8 del libro de Hechos. Y es Hechos capítulo 8, la historia de Felipe. Y déjenme y les pongo un poco de contexto. Felipe fue uno de los que en el capítulo 6 los apóstoles escogen, al igual que Esteban, para que sean los diáconos de la iglesia. ¿Okay? Los apóstoles dicen, hey, no es bueno que nosotros nos estemos involucrando en lo que es el servicio y demás, sino que nos dediquemos a lo que es la enseñanza de la palabra. Y escogen a 7, ¿ok? Entre esos 7 estaba Esteban, que Orlando predicó la semana pasada. ¿Lo recuerdan, verdad? Eso, muy bien, gracias. La semana pasada Orlando predicó sobre Esteban, ¿ok? Pero algo interesante, Esteban es llevado ante el consejo, ¿ok? Y es apresado y es apedreado y lo matan. A Esteban lo matan. De hecho, Esteban es el primer mártir de la iglesia. Pero ¿qué sucede después? Esto dice la palabra, déjenme y les leo aquí. Después de la muerte de Esteban se desató una tremenda persecución en contra de los cristianos. Y todos, a excepción de los apóstoles, se dispersaron por toda Judea y Samaria. Ahora bien, imagínense esto. Dios les manda a hacer una tarea. Y Dios les dice, yo voy a estar con ustedes. Vayan y hagan discípulos. Y de repente se desata una persecución. ¿Es congruente esto? Dios, yo estoy haciendo lo que tú me mandaste. Dios, yo estoy esforzándome por predicar el evangelio. ¿Por qué me persiguen? ¿Por qué tienen que suceder estas cosas malas? ¿Por qué tienen que incomodarme? Ahora, ¿se acuerdan algo? En el capítulo 2 de Hechos, Jesús le dijo a sus discípulos antes de ascender, y recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos. ¿Dónde? Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, ¿qué es lo que estaba sucediendo aquí? Ellos estaban siendo dispersados y dice la palabra que todos se dispersaron por Judea y Samaria. ¿Será casualidad eso? ¿Será eso casualidad? Dios los estaba incomodando. Dios desató una persecución para que no se quedaran abrazados allí todos juntitos, bien lindos en Jerusalén. Imagínense ustedes que los discípulos hubieran dicho, ay no, si aquí en el aposento alto damos chévere. Aquí recibimos al Espíritu Santo. Vamos a quedarnos aquí todos, chévere. Nosotros somos lo máximo. ¿Hubiera llegado el evangelio hasta nuestros días hoy? Por supuesto que no. Entonces, Dios tiene que empujarlos, incomodarlos para que salgan de Jerusalén y el evangelio empiece a esparcirse. ¿Lo ven? Ahora, cuando ellos salen dispersos, llegan a Samaria. Y se acuerdan que los samaritanos y los judíos no se llevaban, ¿verdad? Había una riña entre ellos. Pero dice que cuando llegan a Samaria, muchos empiezan a creer en Jesús. ¿Casualidad esto? Son dispersados, llegan a Samaria, un territorio hostil para ellos. ¿Y qué sucede? Empiezan a creer los samaritanos en Jesús. Y muchos creían. Era plan de Dios incomodarlos para que salieran
a predicar y esparcir el mensaje de salvación. Y allí llegamos al capítulo 8, que es donde quiero que leamos. ¿Me acompañan a leer? ¿Me acompañan a leer? Eso, muy bien, vamos ahí. Versículo 26, capítulo 8. Ustedes después lean en su casa capítulo 6, 7 y 8. Pero vamos a ver, capítulo 8, versículo 26. Dice, un ángel del Señor le dijo a Felipe. Recuerden que este Felipe era uno de los diáconos que había recién sido escogido como diácono, al igual que Esteban. Esteban lo mataron, se desata la persecución. Él está en Samaria y allí un ángel del Señor le dijo a Felipe, ponte en marcha hacia el sur por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Es decir, el ángel le está diciendo, Felipe, quiero que te incomodes, ¿ok? Y que camines por el camino del desierto. No sabemos exactamente cómo es ese camino, pero cuando dice la palabra desierto, no me parece que haya sido muy lindo ese camino, ¿verdad? Y dice que ve por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Es decir, Felipe, incomódate un poco más, porque tengo un plan para ti. Sigue leyendo, versículo 27. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Y déjenme hacer un paréntesis aquí. Este etíope eunuco era un funcionario alto, jerárquico, en jerarquía alta, dice encargado del tesoro. Ahora bien, los eunucos eran esclavos que iban subiendo en rango y que se le iban dando mayores responsabilidades, ojo, para que ejercieran alrededor de los reyes. El único problema es que a los eunucos, para evitar cualquier incidente, los castraban. Sí. O sea, los mutilaban. Sí. Y eso era evitar cualquier incidente, no quiero gracia, decían los reyes. Así que este esclavo que está demostrando habilidades, lo vamos a poner una jerarquía mayor, va a ejercer un cargo superior, ¿ok? Pero lo castramos. Y ese era un eunuco de Etiopía, ¿ok? Y dice así, este había ido a Jerusalén para adorar. Y aquí hago otro paréntesis. A ver, él no era judío, era etíope y era eunuco, pero había ido a adorar a Jerusalén. Parece como extraño. ¿Saben por qué? Porque para los judíos los eunucos no eran bien vistos. Es más, en Deuteronomio leemos que la ley de Moisés decía que quienes mutilaran sus genitales no podían entrar en la asamblea, no podían adorar en el templo. Ahora, síganme un momento en todas estas aparentes coincidencias que están sucediendo, ¿ok? Y que Lucas, el escritor de Hechos, nos está relatando con precisión. Fíjense, dice así. Este había ido a Jerusalén para adorar y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carroza, ¿ok? Leyendo el libro del profeta Isaías. Otra coincidencia. A ver, volvamos a analizarlo. Un extranjero que no era judío, que era eunuco, que no era bien visto, había ido a Jerusalén a adorar. La Biblia no me dice si entró al templo, probablemente no lo sabemos. Extranjero, eunuco, va a adorar y encima está leyendo la Biblia. Esto no está cuadrando. ¿Ven esas aparentes coincidencias aquí? Esta historia no va cuadrando, no es algo habitual que esto suceda. Y sigue diciendo, este había ido a Jerusalén a adorar, en el viaje de regreso a su país, iba sentado en su carroza leyendo el libro del profeta Isaías. Y aquí, versículo 29, el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Algo coincidencial nuevamente, que el Espíritu Santo le habla a Felipe y le dice, ve allá. Ahora fíjense el versículo 30.
Felipe se acercó con calma, ¿verdad? Lo que dice allí. ¿Ah? Felipe dijo, vamos a dejar esto para el lunes, tranquilo, con calma, no hay apuro, ¿verdad? Otro puede hablarle en algún momento, ¿no? Dice que Felipe se acercó deprisa a la carroza. Ahora, ¿Felipe sabía lo que estaba sucediendo? No. ¿Felipe sabía quién era él? No. ¿Felipe sabía las aparentes coincidencias, más bien diosidencias, que estaban sucediendo en esto? No. Pero él obedeció. Y dice que al oír que el hombre leía al profeta Isaías, ahí entonces Felipe reconoce, hey, este está leyendo el profeta Isaías. Y le preguntó, ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? Fíjense esta pregunta interesante que le hace Felipe al eunuco. ¿Acaso entiende usted lo que está leyendo? Y ahora fíjense la respuesta que le da el eunuco a Felipe. ¿Y cómo voy a entenderlo? Contestó, si nadie me lo explica. ¿Saben algo? Cuando estaba leyendo esto, me puse a meditar en esa respuesta que le dio el eunuco. ¿Cómo lo voy a entender si nadie me lo explica? ¿Cómo voy a comprender la Biblia si nadie me la enseña? ¿Saben algo? A nuestro alrededor hay mucha gente necesitando escuchar la palabra del Señor, necesitando escuchar el plan de salvación, pero en ocasiones no hay nadie que se lo explique. ¿Ustedes saben qué nos enseña hasta aquí? Es nuestra responsabilidad. La gente allá afuera necesita escuchar de Jesús. Dios preparó una serie de eventos aparentemente coincidenciales para que este etíope encontrara salvación. ¿Qué hubiera pasado si Felipe no hubiera obedecido? ¿Qué hubiera pasado si Felipe no hubiera comprendido la importancia de obedecer la voz de Dios y hablarle a otros de Jesús? Esta pregunta me hizo reflexionar mucho, ¿saben? Porque, insisto, es nuestra responsabilidad hablarle a otros. ¿Cómo creerán si nadie les explica? ¿Cómo creerán, cómo se acercarán a Jesús si nosotros no les hablamos? Y sigue diciendo, así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente. Fíjense lo que estaba leyendo el eunuco. Esto es Isaías capítulo 53. Miren lo que estaba leyendo. Como oveja fue llevado al matadero y como cordero que enmudece ante su trasquilador. Ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. ¿De quién está hablando allí Isaías? ¿Coincidencia nuevamente? A ver, volvamos a las coincidencias. Un etíope, extranjero, eunuco, mal visto, va a Jerusalén a adorar, inusual. Empieza a leer la Biblia, empieza a leer el profeta Isaías, inusual. Y encima lee el pedazo donde Isaías profetiza a Jesús. Y no conforme con eso, Dios mueve a Felipe para que se acerque en el momento específico, a la hora específica, en el lugar específico, para que tenga la oportunidad de hablarle de Jesús a este etíope. ¿Ven lo que hace Dios? ¿Ven cómo punto tras punto Dios conecta todas las cosas para que haya salvación para otras personas?
¿Ven cómo Dios planea todo de una manera perfecta? Dios no está jugando. Dios sabe muy bien los planes que tengo para ti, afirma el Señor, dice Jeremías, planes de bien y no de mal para darles un futuro y una esperanza. Dios diseña de manera perfecta. Y estaban Felipe en el momento preciso, con todos los planetas alineados, con todo el escenario servido, y sigue diciendo, versículo 34, dígame usted, por favor, pregunta el eunuco, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? ¿Ven que no sabía el etíope? ¿No conocía? Estaba leyendo, pero no sabía de quién hablaba. Y le preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, aprovechó la oportunidad, vio la mesa servida y se sentó. Vio que Dios había diseñado todas esas coincidencias, una tras otra, tras otra, tras otra, y había alineado todo para él ejecutar el plan que Dios había diseñado. Y dicen, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. ¿Qué hizo Felipe? Le predicó el evangelio. Le habló de Jesús que vino, murió y resucitó al tercer día, que está sentado a la diestra del Padre, que a través de su sangre fuimos limpiados de todo pecado, que tenemos redención gracias a Jesús y su sacrificio. Eso sucedió allí. Felipe encontró el escenario perfecto para hacer lo que Dios había planeado. Y fíjense esto, sigue diciendo, mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y dijo el eunuco, mire usted, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Hey, esto es breve. Vamos para encima. Ya creí. ¿Ok? Y dice, entonces mandó a parar la carroza y ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Un extranjero etíope, eunuco mal visto, que había ido a Jerusalén a adorar, inusual, que encima estaba leyendo la Biblia y que estaba justo en el momento preciso y que Dios había movido a Felipe para que estuviera en un lugar, en un momento específico indicado y que le hablara a este eunuco algo que no conocía para bautizarlo y que llegara salvación a ese hombre. ¿Ven el plan perfecto de Dios en esto? ¿Ven cómo Dios mueve todas las fichas? Ahora, ¿ustedes saben cuál es el problema? ¿Ustedes se imaginan cuál es el problema? Que muchas veces nosotros decimos, pero yo ¿para qué voy a ir para allá al desierto si yo estoy bien acá? ¿Por qué tengo que incomodarme? Para eso están los pastores. ¿Yo por qué tengo que ir? Dios, yo estoy bien acá. Estoy muy ocupado, Dios. Mi agenda está apretada. Y muchas veces nos perdemos de ser instrumentos en las manos de Dios para salvación de otras personas. Ahora, este pasaje nos enseña dos cosas interesantes, dos principios fundamentales que quiero que analicemos y quiero que asimilemos hoy. Y el primer principio es, cuando Dios nos incomoda, es por un propósito mayor. Cuando hay algo que pareciera que nos está estorbando, algo que pareciera que Dios está haciendo algo que no me gusta, que me incomoda, que me saca de mi zona de confort, oye, yo estoy bien aquí, aquí todos estamos abrazados, lindos, ¿por qué tengo que moverme? Cuando Dios nos incomoda es por un propósito mayor. Dios quiere que seamos instrumento en sus manos. Dios incomodó a todos los creyentes, los esparció
con una persecución en Jerusalén para que el evangelio fuera predicado a las demás naciones. Dios incomodó a Felipe y lo hizo caminar por el camino del desierto, sacándolo de sus planes, alterándole su agenda. ¿Para qué? Para que se encontrara con este etíope y hubiera salvación en esa casa. Cada vez que Dios nos envía a hacer algo, por muy incómodo, por muy improbable que sea, es porque tiene un plan. Es porque quiere utilizarnos. Fíjense algo. Alguien está esperando. Piensen esto y mediten esto. Alguien allá afuera está esperando que nosotros vayamos y le hablemos de Jesús. Dios nos quiere utilizar y ya ha preparado todo, ha alineado todas las posibles coincidencias para que lleguemos donde alguien y le hablemos de Jesús a alguien. Ahora, ¿qué vamos a hacer tú y yo? ¿Vamos a renegar de la incomodidad? ¿O vamos a obedecer a Dios? Ir y hablar. Dios no nos está pidiendo que entendamos todo el plan. De hecho, no podemos entenderlo. Él es el que lo sabe. Simplemente tenemos que ser obedientes, instrumento en sus manos y hablar de Jesús donde sea que estemos. Fíjense esta frase, me encantó, de A.W. Tozer. Dice, muchos quieren servir a Dios, pero solo como asesores. Esa es la posición cómoda. Yo quiero ser asesor de Dios. Dios, tú pregúntame, yo te digo por dónde. Hey, me dio risa, claro, pero es cierto. Muchos queremos la parte cómoda. No, pero Dios no trabaja así. Dios nos incomoda porque quiere que nosotros creemos dependencia con Él, que sin entender lo que está sucediendo, sin entender el plan completo, sin siquiera conocer a la persona, sin poder comprender todo el entorno, confiemos en Él y hagamos lo que nos está pidiendo, que es ser sus testigos y hablar de Él a los que están a nuestro alrededor. No tenemos que entenderlo todo. No busquemos ser asesores. Busquemos ser testigos de Él. Y quizás algunos digan, bueno, lo que pasa, Daniel, es que yo soy una persona muy ocupada. Yo tengo una agenda muy apretada. ¿En serio? ¿Le vamos a decir eso a Dios? Déjenme decirles algo. Cuando Dios nos está mandando a hacer algo, es porque Él sabe que podemos hacerlo. Él no nos va a mandar a hacer algo que está fuera de nuestras capacidades o fuera de lo que Él nos ha preparado para hacer. Dios no me va a pedir a mí que vaya y toque el piano. No me lo va a pedir a mí. No. Pero de repente yo puedo salir y hablarle a alguien simplemente bajando la escalera, yendo al elevador, yendo al supermercado. Ser ejemplo y testigo de Él donde sea que esté. No necesitamos un doctorado en teología para hacerlo. Si queremos estudiar un doctorado en teología, belleza, hagámoslo juntos. Belleza. Pero no lo necesitamos. De hecho, este Felipe no era uno de los apóstoles. Era alguien que habían escogido para el servicio de la iglesia. Era un diácono que habían escogido para el servicio de la iglesia. Pero fue obediente a la voz de Dios y fue instrumento en las manos de Dios para bendecir a otra persona y que hubiera salvación en él. Jesús dijo en el Sermón del Monte, Mateo 5, ustedes son la luz del mundo. ¿Recuerdan esto? Una ciudad en lo alto de la colina no puede esconderse. Ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa.
Y dice Jesús, hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Somos transformados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos llena, el Espíritu Santo cambia, el Espíritu Santo hace una obra en nosotros. ¿Para qué? Para que seamos luz donde sea que estemos. No para que nos guardemos en el cuarto y aquí encerraditos, abrazados, nos quedamos lindos. No, hay un plan más allá. Hay algo más allá, hay una incomodidad que Dios quiere despertar en nosotros. ¿Para qué? Para que vayamos y seamos sus testigos donde sea que estemos. Para que hablemos a otros, para que llevemos salvación a otros lugares. Así como por 20 siglos, una tras otra generación, desde los apóstoles hasta nuestros días, han seguido predicando el evangelio a otras personas. Esa es nuestra responsabilidad, pasar la antorcha a la siguiente generación y seguir predicando el evangelio a toda criatura. La pregunta es, ¿estoy dispuesto a interrumpir mi incomodidad para obedecer a Dios? ¿Estoy dispuesto a alterar mi agenda apretada para obedecer a Dios? Yo también me hice esa pregunta y también me quedé en silencio. ¿Saben? Hay un segundo principio que quiero transmitirles. Y es, nuestra obediencia puede traer salvación para otros. Felipe fue obediente. Dice la palabra que enseguida, deprisa, corrió a la carroza. El Espíritu le dijo, hey, ve allá esa carroza que está allá. Él no sabía qué estaba sucediendo. No sabía quién estaba allá adentro. Él simplemente, hey, voy a obedecer a Dios, voy para allá. Y dice que deprisa fue obediente. Nuestra obediencia puede traer salvación a otros. Al escuchar a Dios, Felipe se acercó deprisa a la carroza. Aunque no entendía nada en ese momento, obedeció y se convirtió en un canal de bendición para este etíope. Fíjense esto, Felipe no tuvo miedo, no lo postergó. Vamos a agarrarlo suave, con calma. Estoy cansado. El lunes vemos eso con calma. No. Felipe corrió, no dio excusas. No dijo que vaya Alvin mejor. Él tiene más tiempo que yo. No. Él fue, obedeció. Y producto de esa obediencia, este etíope alcanzó salvación, conoció de Jesús y fue bautizado. Nuestra obediencia puede traer salvación para otros. Insisto, Dios quiere que seamos instrumentos en sus manos y lo único que necesita es nuestra obediencia. Y quizás algunos puedan decir, ay Daniel, pero yo no sé qué decir. A ver, está bien, pues yo voy a ir allá donde el vecino ese está bien, yo voy a ir, pero yo no sé qué decir. ¿Qué le voy a decir yo? ¿Qué cosa? Exacto, invítalo a tomar un café. Y si vas a comprar café y vas a comprar algo comer, me invitas a mí también. Y vamos los dos. Y le hablamos. Ahora, ustedes saben, cuando pensamos así, ¿qué le voy a decir? ¿Yo quién soy? ¿Qué voy a hacer? ¿Saben a quién me recuerda eso? ¿A quién le recuerda eso? A Moisés. ¿Se acuerdan de Moisés, verdad? ¿Se acuerdan que Moisés estaba pastoreando las ovejas, apacentando las ovejas allí y vio un árbol, una zarza que estaba encendida y la zarza no se consumía y seguía prendida y prendida y prendida? Y Moisés llega a ese lugar y el Dios Altísimo, la presencia del Dios Altísimo estaba allí. Y le dijo, quítate las sandalias de los pies porque el lugar que pisas santo es. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Y le dijo, ve a donde el faraón y dile que ustedes se van. Ve allá donde el faraón, ve a donde tu pueblo. Dile que yo los he escuchado. Dile que van a salir de allí, que los deje ir al faraón. Ahora, ¿se acuerdan cuál fue la respuesta de Moisés? Recuerden, Moisés estaba en la presencia del Dios Altísimo.
Estaba viendo algo de tal magnitud, algo sobrenatural en ese lugar. ¿Saben cuál fue la respuesta de Moisés? ¿Y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Yo soy tartamudo. ¿Yo qué puedo decirles? Yo voy a ir. Manda otro. Cuando pensamos así, estamos actuando como Moisés en ese momento. Cuando pensamos, ¿qué voy a decirle yo? No, pero es que tú no es que te la tienes que saber todas, tú solo tienes que obedecer, solo tenemos que ser instrumento en sus manos. Él va a abrir nuestra boca, Él va a poner palabra en nuestra boca. Solo necesita nuestra obediencia. Que vayamos al lugar preciso, en el momento preciso, para que Él sea el que actúe. No necesitamos entenderlo todo. Nada más ir y obedecer. Ahora, cuando Moisés le dice esto a Dios, ¿y quién soy yo? Yo no puedo hacer esto. Yo voy a ir donde el faraón. Yo soy tartamudo. Manda a otro. ¿Se acuerdan la respuesta que le dio Dios? Dios le respondió, yo estaré contigo. Yo soy el que soy. Yo estaré contigo, no temas. Diles que el yo soy te envió. ¿Saben algo? Ese yo soy que envió a Moisés nos está enviando a ti y a mí hoy. Él dijo, vayan y hagan discípulos. Y les prometo algo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él va a ir delante de nosotros. Él va a abrir caminos en el desierto. Él va a hacer que brote agua donde no la había. Él es el que hace esa parte. ¿Cuál es la nuestra? Obedecer. Y estar en el lugar preciso, en el momento preciso, guiado por el Espíritu Santo. Eso es todo. Él es el que hace la obra. Nosotros no convencemos a nadie. Él solo requiere nuestra obediencia para que la salvación llegue a otro lugar y a otra persona y a otra familia. Eso es lo que necesitamos, obedecer. Fíjense esta frase, me encantó esta frase de John Piper. La obediencia misionera no es una opción para algunos cristianos. No, eso que lo hagan los líderes. No, eso que lo haga Carlos, que él habla bien. No. Dice, es la responsabilidad de todos los cristianos. La obediencia para hablar a otros y ser instrumentos en las manos de Dios. Esa obediencia aparentemente pequeña de solo acercarse a la carroza donde estaba el etíope, fue el medio que Dios utilizó para transformar una vida de manera permanente. ¿Saben algo? Hoy en día, a nuestro alrededor, hay muchas personas con preguntas, como ese etíope, sin respuestas. Hay muchas personas, incluso teniendo una Biblia abierta en el Salmo 23, ahí en la sala. Sí, ¿han visto eso, verdad? Pero sin entender lo que está allí, sin vivir lo que está allí. Y como dijo el etíope, ¿cómo voy a comprenderlo si nadie me lo explica? Es nuestra responsabilidad. Dios nos escogió a ti y a mí para que hiciéramos ese trabajo, no a nadie más. Es nuestro ese trabajo. Allá afuera hay personas que necesitan escuchar que hay un Dios que nos da paz en medio de la tormenta. Afuera hay personas que necesitan escuchar que Jesús transforma, que el Espíritu Santo entra a nuestro interior y transforma, cambia y renueva nuestras vidas. Y tú y yo somos los escogidos por Dios. Créalo, somos los escogidos por Dios para ir y anunciar las buenas nuevas de Jesús. Ahora, aquí está el desafío. ¿Obedeceremos aunque sea incómodo? ¿Obedeceremos aunque
estorbe mi agenda y mis planes? Este mensaje lo titulé así: el llamado incómodo de Dios. Y nos enseña estos dos principios. Cuando Dios nos incomoda, ¿es por qué? Por un propósito mayor. Nuestra obediencia puede traer salvación a otros. Miren, les cuento una historia de la vida real. El viernes estábamos aquí en Vida Coach y Joel contó una historia, un testimonio de él. Le pedí permiso para contarlo, me dijo que sí. Y que le agregara, dice, que cualquier cosa que le aumentara para que fuera. No, mentira. Pero fíjense algo, Joel hace unos años, bastantes años, se iba a tomar un transporte público con su mochila, porque iba para la casa de una familia, porque al día siguiente iban para un retiro espiritual en tiempo de carnavales. Y Joel sale muy emocionado con su mochila. Estoy dramatizando, Joel, te lo dije. Joel iba emocionado con su mochila porque sabía que al día siguiente iba para su retiro. ¿Ok? ¿Era algo bueno o era algo malo? Bueno. Ahora, ¿saben qué pasó en el camino? No. Llegó la batida. ¿Y qué pasó? Sí, la batida. Sí, la batida. Llegó. ¿Qué es la batida? Ok. La batida, pues. Sí, tengo que traducir. Está bien, pues, está bien. Perdón. Ya, está bien. Dejé caer mi cédula. Está bien. Está bien. ¿Cómo se dice la batida? ¿La chota? ¿Cómo se dice la batida? ¿La policía? ¿La ronda policial? Ahora se le dice de forma más técnica, en mi tiempo era la batida. Ok. ¿Qué cosa? Ajá. Sí, yo no sé ahora, pero en esos tiempos recogían al bueno, al malo y a todo, al feo, a todos. Los recogían a todos los que estaban ahí en la calle. Bueno, eso le pasó a Joel. No sé si era el bueno, el malo o el feo él, pero lo llevaron. Cuidado un poquito de las tres, pero bueno, se lo llevaron. Se lo llevaron. Ahora, ¿ustedes se imaginan a Joel allí? Hey, yo voy para un retiro. ¿Cómo que me va a llevar la policía? Yo no estoy haciendo nada malo. ¿Por qué Dios me está incomodando? ¿Por qué Dios permite esto? Si yo soy bueno, feo también, pero bueno. Hey, ¿por qué sucede esto? ¿Y saben algo? Lo guardaron. Sí, lo detuvieron. Lo guardaron junto a todos los demás maleantes que se habían llevado. Sí. Estuvo guardado ahí. Y cuando yo le pregunté, ¿y entonces qué pasó? ¿Cuándo me van a dar salida? No, mañana eso, vamos a ver eso mañana con calma. Y fin de semana, el lunes, vemos eso con calma, así mismo. Ahora, ¿ustedes saben algo? Joel estando allí encerrado, rodeado de maleantes, sin siquiera entender lo que estaba pasando, porque es inexplicable esto. Es inexplicable que Dios me haga esto cuando yo iba a un retiro espiritual. Allí en ese momento sintió una pasión inexplicable por hablar de Jesús a los que estaban a su alrededor. Él no sabe cómo explicarlo, él simplemente dice que sintió el deseo incontrolable de hablar de Jesús en ese lugar. ¿Saben lo interesante? Los maleantes lo escucharon. Sí, los maleantes inclinaron su rostro y oraron con Joel. Y recibieron el mensaje de salvación. Ahora, les hago una pregunta. ¿Es casualidad eso? Dios estaba utilizando a Joel, lo estaba incomodando para que estuviera en un lugar específico, en un momento específico, para que llegara salvación a otras personas.
Eso es el plan de Dios. Ahora, ¿qué hubiera pasado si Joel se queda ahí renegando diciendo yo no voy a predicarle a nadie porque yo no tenía nada que hacer aquí, yo iba para mi retiro? Que se pierdan todos porque yo no tenía que estar aquí. Que le hable otro, yo estoy bravo. Dios lo hubiera dejado una semana. Sí, se hubiera quedado ahí más tiempo, probablemente. Ahora, él entendió algo. Joel entendió algo. Que estaba en el lugar preciso, en el momento preciso, para que hubiera cambio, transformación y salvación para otras personas. Eso es plan de Dios. Eso es lo que sucede cuando Dios nos incomoda para cumplir su plan y su objetivo y para que llegue salvación a otras personas. ¿Y saben qué? Después él dijo, hey, miren, así, pregúntenle ahora. Hey, sargento, ya terminé de predicar. Así les dijo, ya terminé de predicar. Ah, ok, venga, le dieron salida. Y no solo le dieron salida, lo llevaron hasta su casa, hasta donde iba. ¿Es plan o no era plan de Dios? ¿Era coincidencia esto? Ah, no, porque llegó y al día siguiente fue al retiro. Día siguiente fue al retiro. ¿Era coincidencia o era plan de Dios? Eso es lo que sucede cuando somos instrumentos en las manos de Dios, a pesar de que somos incomodados. Cuando no renegamos porque nos altera Dios nuestra agenda, sino que donde sea que estamos, hablamos de Él. Los dejo con esta frase. No te resistas al llamado incómodo de Dios, pues detrás de esa incomodidad, Él está obrando salvación en otros y también en ti. Ahora, puedes decirle al que está al lado, no te resistas al llamado incómodo de Dios. Ahora el que tienes al otro lado. No te resistas al llamado incómodo de Dios. Ahora bien, los voy a ahora incomodar un poco más. ¿Le puede decir al que está atrás suyo? No te resistas. Recuerden que estamos hablando de la incomodidad. No te resistas al llamado incómodo de Dios. Dios tiene un plan. Dios tiene un propósito en todo lo que hace. Dice la palabra que Él sabe muy bien los planes que tengo para ti, afirma el Señor, Jeremías 29, planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Ese es nuestro Dios. ¿Me acompañan a orar? ¿Sí? Gracias, Padre, por tu presencia, tu fidelidad y tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Dios. Gracias, Padre, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos, confiamos en que todo tú lo haces perfecto. Tú no haces nada por casualidad, tú todo lo tienes pensado, todo está bajo tu dominio. Dice tu palabra que ni las hojas de los árboles se mueven si no es por tu poder. Y en eso creemos que tú todo lo has diseñado perfecto. Ayúdanos a ser instrumento en tus manos, Dios, a ser obedientes a tu voz para estar en el momento preciso, en el lugar indicado, Señor, para ser testigos tuyos, hablar donde sea que esté, hablar a otros, Señor, sin restricciones, sin duda, sin temor, sino simplemente abrir nuestra boca y hablar de lo que tú has hecho en nosotros, hablar de tus maravillas. Ser testigos tuyos así como tú nos has llamado a ser, donde sea que estemos. Oro por mis hermanos, Señor. Oro para que tu gracia y tu favor los acompañen siempre, Dios. Que ellos puedan ver tu obra manifestada en ellos. Que tu Santo Espíritu fluya en ellos y a través de ellos para que sean canales de bendición para muchas personas. Oro, Dios, para que tú abras su entendimiento y despiertes en ellos una pasión por buscarte a ti, una pasión por hablar a otros de ti.
Que ellos, donde sea que se encuentren, entiendan y sientan la necesidad, la responsabilidad que tenemos como hijos tuyos de hablar a otros de ti, de hablar de tus maravillas, Señor. Oro por ellos, Padre, para que abra sus ojos y puedan ver tu obra redentora en otras personas, a través de lo que tú haces con ellos y en ellos, Señor. Que sean luz donde hay oscuridad, que sean sal donde sea que estén, porque eso es lo que necesita este mundo. Cristianos que donde sea que estén sean luz y testigos tuyos, que muestren tu carácter, Jesús, a otros. Oro por ellos, Señor, para que los guardes y para que les muestres que tú siempre estarás con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Te damos gracias a ti, Señor, y nos rendimos a ti, Padre, el único Dios verdadero, el Dios inmortal e invisible, el único y sabio Dios. A ti sea la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén.